Hola jóvenes, soy su profesor Jorge. Vamos a ver la modelación de un ejercicio del tema de caída libre. Entonces les pido que por favor traten de concentrarse, de prestar la mayor atención posible y por favor abrir su mente un poco a la explicación. Como sabemos, el tema de caída libre tiene que ver con el movimiento acelerado, puesto que la caída libre de los cuerpos se presenta cuando dicho cuerpo es liberado en cercanías al planeta Tierra y debido a la acción de la gravedad es atraído hacia el centro de ella. El movimiento de caída libre tiene ciertas características que debemos tener en cuenta y tienen que estar claras para todos nosotros. Primero, es vertical, se da siempre de manera vertical, puede ir hacia arriba o hacia abajo. Segundo, es acelerado y está acelerado por la gravedad. Quiere decir eso que ya conocemos el hecho de que la aceleración de este cuerpo siempre vale 9,8 metros por segundo al cuadrado y esa aceleración está dirigida hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Tercero, vamos a hacer algunos parámetros o a tener algunos parámetros como característica. Primero, todo lo que esté dirigido hacia arriba va a ser de signo positivo. Si la velocidad es hacia arriba, será positiva. Si la altura la miramos de abajo hacia arriba, será una altura positiva. Todo lo que esté dirigido hacia abajo será negativo. Si la velocidad o si el cuerpo va dirigido hacia abajo, entonces su velocidad será negativa. Si nos montamos en una parte o en la parte superior de algo y miramos hacia abajo, esa altura que estamos mirando será negativa. ¿Listo? Y vamos a trabajar con las siguientes fórmulas. Esas fórmulas ustedes ya las tienen. Yo se las hice llegar en la guía y las van a tener también dispuestas en la clase de Classroom. Entonces, esas fórmulas con las que vamos a trabajar son las siguientes. Altura igual a velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Esta fórmula nos sirve principalmente para determinar la altura de un cuerpo, la altura a la que está un cuerpo. Varía de acuerdo al tiempo. La segunda fórmula, velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Esta fórmula básicamente nos sirve para determinar la velocidad final de un cuerpo, su velocidad inicial y también el tiempo. Y la tercera fórmula, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad por altura. Esta tercera fórmula, observen que tiene unos términos al cuadrado, nos sirve para determinar velocidad final, velocidad inicial y también la altura del cuerpo. Debemos tener en cuenta que estas fórmulas son muy parecidas a la del movimiento acelerado, porque principalmente es un movimiento acelerado por la gravedad, como ya dijimos, y el signo menos que se encuentra en las tres fórmulas es debido a la dirección de la gravedad. Recuerden que la gravedad es una aceleración que va dirigida hacia el centro de la Tierra. Listo, con esas tres fórmulas vamos a trabajar los ejercicios que les voy a poner de trabajo. Y con estas tres fórmulas vamos a resolver este ejercicio que está aquí plantado. El ejercicio dice, desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con velocidad de 20 metros por segundo. Determine A, su altura máxima, B, cuánto tarda en subir, C, cuánto tarda en bajar, D, con qué velocidad llega al suelo, E, su velocidad y altura a los 3 segundos. ¿Listo? Entonces, para iniciar, recuerden que siempre debemos comprender el ejercicio, interpretarlo adecuadamente, tenerlo en nuestra cabeza claro qué es lo que está pasando, y lo que está pasando es lo siguiente. Desde el suelo una piedra va a subir. Recuerden que a medida que sube, como la gravedad está dirigida hacia abajo, la piedra va a ir perdiendo su velocidad. De 20 metros por segundo que empezó, empieza 19, 18, 17, 15, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Llega un momento en que esa piedra alcanza la altura máxima, que está en la parte A. Cuando alcanza la altura máxima, su velocidad se vuelve 0. Es una altura máxima porque no puede subir más. Y si no puede subir más, su velocidad se volvió 0. Si la velocidad final es 0, entonces conocemos para este ejercicio los siguientes datos. Vamos a colocarlos aquí, datos, y empezamos la solución. Velocidad inicial, 20 metros por segundo. Como está dirigida hacia arriba, esa velocidad es positiva. El valor de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. Y para solucionar la parte A, que es alcanzar la altura máxima, lógicamente sabemos que su velocidad final va a ser 0 metros por segundo. Repito,
cuando el cuerpo alcanza la altura máxima, su velocidad se vuelve cero. ¿Qué datos tenemos? Velocidad inicial, gravedad, velocidad final y vamos a buscar altura. Si voy a buscar altura, lógicamente de estas dos fórmulas me sirven la primera y la tercera. La segunda no tiene altura. La primera y la tercera. En la primera necesito conocer el tiempo. Como no conozco el tiempo, entonces no puedo utilizar la primera. Me veo obligado a utilizar la segunda fórmula. Velocidad final 0, velocidad inicial 20, gravedad 9,8 y mi única incógnita sería la altura. Entonces voy a utilizar la tercera fórmula, la escribo y vamos a reemplazar los valores que conocemos. Velocidad final 0 metros por segundo al cuadrado, velocidad inicial 20 metros por segundo al cuadrado menos 2 por 9,8, que es la gravedad, por la altura, que es la incógnita. Observen, hay una sola incógnita, y. Resuelvo, esto al cuadrado es 0, 20 al cuadrado son 400 metros cuadrados, segundos cuadrados, menos. Aquí tengo una multiplicación de tres términos, uno de los cuales es una letra. 2 por 9,8 sería 19,6 y lo dejo indicado por y. Observo que tengo una resta en este término. No puedo, perdón, aquí es 400. No puedo realizar esta resta directamente porque estos dos términos no son semejantes. Estos dos términos no son semejantes, entonces no puedo realizar la resta. El 400, que tiene signo positivo, viene al lado del 0 a restar, es decir, 0 menos 400 es igual a menos 19,6 metros sobre segundo cuadrado por y. Si observan, el 400 estaba positivo, pasó negativo, aquí está el igual, y del lado derecho queda el menos 19,6 metros por segundo cuadrado por y. Esta resta, cuando lo haga 0 menos 400, me va a dar menos 400, y luego, para despejar el valor de y, el menos 19,6 que está multiplicando pasa a dividir. Y acá me queda despejado y. Menos por menos me va a dar más. Aquí simplificamos los valores de m, se cancelan los metros, aquí está el cuadrado, cancelamos uno de los metros y cancelamos los segundos cuadrados. Entonces esto me va a dar en metros, menos por menos da más. Cuando haga esa división, el valor que voy a obtener es y igual a 20,4 metros. Esta es la altura máxima que alcanza el cuerpo. Recuerden que cuando el cuerpo alcanza la altura máxima, su velocidad se vuelve cero. Hemos resuelto la parte A. Ahora vamos a ver B, cuánto tarda en subir. Para solucionar la parte B, cuánto tarda en subir, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. Es recomendable siempre utilizar la segunda fórmula o la fórmula número 2 para determinar el tiempo. Entonces, en este caso, en la parte B, vamos a utilizar velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Ya sabemos que en la parte más alta la velocidad del cuerpo es 0. Entonces 0 metros por segundo es igual a 20 metros por segundo, que es la velocidad inicial, menos el valor de la gravedad por el tiempo. Nuevamente nos damos cuenta que aquí hay una resta indicada, pero esa resta no la podemos hacer porque estos dos términos no son semejantes. Este es metros por segundo, este es metros por segundo cuadrado y además está multiplicado por 20. Entonces, 20 metros por segundo, que está con signo positivo, viene al lado del 0 negativo. De este lado nos va a quedar menos 9,8 por t. Esta resta ya sabemos que nos va a dar menos 20. Y luego, para despejar t, el menos 9,8 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y hacemos menos 20 metros por segundo sobre menos 9,8 metros por segundo cuadrado es igual a t. Menos por menos da más. Si usted en su calculadora divide 20 entre 9,8, esto le va a dar un tiempo de 2,04 segundos.
Ese es el valor que le toma a la piedra en alcanzar la altura máxima. Aprovechamos. Parte C. ¿Cuánto tarda en bajar? Debemos recordar que el movimiento de caída libre siempre se cumple. El tiempo que le toma al cuerpo en subir de aquí, alcanzar la altura máxima y volver a la misma posición o a la misma altura en movimiento de caída libre es el mismo. Es decir, el tiempo que le toma en subir es el mismo tiempo que le toma en bajar. ¿Por qué? Porque el parámetro que lo rige es la aceleración de la gravedad y no cambia. Quiere decir eso que en la parte C, el tiempo que le toma en bajar es el mismo, 2.04 segundos. Y esa es la solución de la parte C. Simplemente aplicamos el principio de caída libre. Para solucionar la parte D, ¿con qué velocidad llega al suelo? Entonces vamos a borrar aquí. Y vamos a solucionar. ¿Con qué velocidad llega al suelo? ¿Qué datos conocemos? Ya sabemos, aquí para la parte D, ya sabemos que se encuentra a una altura de 20.4 metros, que su velocidad inicial es 0. ¿Por qué es 0? Porque recuerden que está en lo más alto, y en lo más alto el cuerpo llega a una velocidad de 0. Y que el valor de la gravedad es de 9,8 metros por segundo cuadrado. Estos son los valores que conocemos para determinar con qué velocidad llega al suelo. Como observan, no conozco el tiempo, entonces necesitaré la tercera fórmula. La segunda fórmula no, porque para utilizar la segunda fórmula necesito conocer tiempo. Entonces, copiamos aquí la tercera fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad por altura. Y ahí está. Reemplazamos los valores. La velocidad final es mi incógnita. La velocidad inicial es 0, que va al cuadrado, menos 2 por 9.8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por menos 20.4 metros. Observe algo en este punto. Estoy colocando menos 20.4 metros porque la altura está medida de arriba hacia abajo. La piedra se encuentra en lo más alto y va hacia abajo, por eso esa altura es negativa. Resolvemos. Velocidad final al cuadrado es igual a 0 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Aquí hay un menos que está multiplicado por este menos. Menos por menos me va a dar más. Y voy a multiplicar 2 por 9,8 por 20.4. En sus calculadoras, eso tiene un valor de, pues eso nos va a dar 399.84 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Si le sumo 0, siguen siendo los mismos 399.84 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Observen ahora que la velocidad final me quedó al cuadrado. Entonces, como yo estoy buscando la velocidad final, simplemente extraigo raíz cuadrada a ambos lados y me va a quedar raíz cuadrada de 399.84 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Cuando extraiga la raíz cuadrada, me va a dar que la velocidad final es de, esto me da un valor de 19.99 metros por segundo. Primer detalle, como la velocidad va dirigida hacia abajo, esa velocidad debe ser negativa. ¿De dónde sale ese negativo en matemáticas? Recuerden que la raíz cuadrada de todo número tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. En este caso escogemos el negativo. Y segundo detalle, observe el valor. Menos 19,99, es decir, 20 metros por segundo. La misma velocidad con que se lanza es la misma velocidad con la que cae al suelo. ¿Listo? Vamos ahora a resolver la parte E. Vamos a solucionar ahora la parte E. ¿Cuál es la velocidad y altura de la piedra a los 3 segundos? Para tener en cuenta o para solucionar esta parte del ejercicio vamos a tener en cuenta lo siguiente. Parte E. Aquí hay una serie de datos. Por ejemplo, la velocidad del cuerpo sigue siendo la misma. Su velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Toda su trayectoria va a estar regida por la acción de la gravedad. Y, ojo,
el cuerpo va a hacer lo mismo, subir e intentará bajar, pero ahora, ¿qué ocurre a los 3 segundos? Cuando el tiempo son 3 segundos. Entonces ahora los datos son estos. Como vamos a buscar la velocidad, lógicamente vamos a utilizar la segunda fórmula. ¿Por qué? Porque en la segunda fórmula la velocidad depende del tiempo empleado. Tenemos velocidad final como incógnita, velocidad inicial 20 metros por segundo, gravedad 9,8 y el tiempo 3 segundos. Entonces, reemplazando tendríamos lo siguiente. Velocidad final es igual a 20 metros por segundo menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por 3 segundos. Antes de hacer la resta tenemos que multiplicar estos dos valores, 9,8 por 3. Entonces ese es el primer paso. Sigue el 20 metros por segundo y ahora 9,8 por 3 nos va a dar 29,4 metros por segundo. Si se dan cuenta, ahora sí nos queda una resta planteada. Estos dos términos son semejantes. Al hacer la resta vamos a obtener que la velocidad del cuerpo es de menos 9,4 metros por segundo, es decir, una velocidad negativa. ¿Qué me indica ese signo menos? Ese signo menos me indica que esta velocidad va dirigida hacia abajo, es decir, ya el cuerpo no va subiendo, sino que va bajando. Vamos a buscar ahora la altura. Para determinar la altura en función del tiempo, tenemos la primera fórmula, velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y vamos a ver cómo se utiliza esta fórmula por primera vez y de qué manera vamos a reemplazar. Entonces tendríamos altura es igual a 20 metros por segundo multiplicado por 3 segundos menos 9,8, que es el valor de la gravedad, por 3 segundos al cuadrado y dividido entre 2. Ojo con eso, el tiempo está al cuadrado. Vamos a resolver primero esta multiplicación. 20 por 3 son 60 metros. Se cancelan los segundos. Y acá nos queda. Primero resolvemos la potencia. 9,8 por 9 segundos al cuadrado. Dividido entre 2. Continuamos. 60 metros menos. Ahora resolvemos 9,8 por 9 entre 2. Esa multiplicación nos va a dar 44,1 metros. Y por último, al hacer esta resta, vamos a obtener que la altura a la que se encuentra el cuerpo es de 15,9 metros. Y obtenemos allí la altura a la que está el cuerpo a los 3 segundos. Listo, chicos, espero que les haya servido este video para ilustrar la utilización de las fórmulas y los procesos y características o principios que debemos tener en cuenta de este movimiento al momento de resolver los ejercicios.